the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, un balance desde lo económico de la gestión del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sería interesante, pero muy manido, muy poco importante y trascendental. Esto, evidentemente, con todo respeto. A ver, un balance de la gestión desde lo económico de este ejecutivo. La verdad es que no creo que sea pues una dimensión que además dure mucho. Pero podríamos hacerlo quizás rapidito, ¿verdad? Y para ello utilizar tres adjetivos que me parecen prudentes y que desde luego se los estoy plagiando, ya que está de moda plagiar. Y hablando del Ejecutivo, se los estoy plagiando a Pedro Franque, que él los utilizó, que él me corrija, que Pedro me corrija, él los utilizó hace muchos años en una columna de opinión. Y desde lo económico, la gestión de Pedro Castillo Terrones ha sido torpe, tardía y muy tímida. Torpe en propuestas que favorezcan o que abran espacios alrededor de la economía real leída, por ejemplo, desde el empleo sostenible, desde el empleo autosostenible, políticas desde la economía real leídas desde el empleo prolongado. Tímidas en función a políticas públicas que incrementen el espacio, por ejemplo, no solamente de inversión pública, sino que favorezca esta inversión pública, este gasto público, al entorno privado, a través de herramientas básicas como alianzas público-privadas, obras por impuestos o incluso la reconstrucción con cambios. Todas dimensiones que han sido extremadamente tardías, ¿no? Tímidas. Y el tercer adjetivo, a propósito de lo anterior, ha sido una gestión muy tardía, también no solamente en políticas públicas, sino tardía desde políticas económicas, políticas fiscales, y felizmente, gracias al Altísimo, que no se metieron con la política monetaria y que aún, además, y todavía el Banco Central de Reserva no ha sido infestado por esta plaga que significa tener a cuadros técnicos totalmente inhábiles, enquistados, pegajosos ellos, en las principales instituciones públicas. Y tardía por razones elementales, ¿no? Hemos sido testigos como en la cresta de la ola a propósito de la crisis alimentaria, energética, económica, a través de una inflación que es global, que es sistémica, prolongada por la guerra Ucrania versus Rusia, en la cresta de la ola de la crisis de fertilizantes, allá por febrero, marzo, abril, ese trimestre móvil. Bueno, fuimos testigos cómo este gobierno, esta gestión, diseñó quizás la maniobra más estúpida, perdonen ustedes, por lo menos de la que yo haya sido testigo en los últimos 10 años. Y es que el 5 de abril decretó un toque de queda ante el paro de transportistas y el paro de agricultores. Es lo más idiota que pudo haber hecho un gobierno, por lo menos en las últimas, si no 2 décadas, en la última década. Entonces, frente a esa poquedad, frente a ese aletargamiento, frente a esa actitud tan divagada, volvemos a reiterar de que el balance de este último año, desde lo económico, ha sido torpe, tardío y con un gran rango de timidez, ¿no? Timidez en políticas públicas. Como paréntesis, esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los niveles de empleo, en el nivel de crecimiento que va a tener el 2022, en los niveles de desempleo,
¿no? En el trimestre móvil, donde recién estamos saliendo con datos más o menos parecidos a la prepandemia. Lo podemos ver desde las finanzas públicas, con tímidas transferencias, con cero, finanzas públicas, con cero, política fiscal, donde los efectos de mitigación han sido un total fracaso frente a la inflación, donde las exoneraciones tributarias han favorecido increíblemente a las familias y hogares más ricos, en tanto los más pobres se fueron de cara, donde se ha permitido la destrucción del futuro pensionario de alrededor de 6 millones de peruanas y de peruanos. Y así podríamos continuar, en un entorno donde la debilidad institucional se ha agravado en esta gestión a propósito de lo económico, donde la corrupción todavía extiende su flagelo en el entorno del Ejecutivo, donde la precariedad ha prolongado su ataque contra el desarrollo y el bienestar económico, precariedad contractual me refiero, y donde la informalidad se ha incrementado, ¿verdad? ¿Qué esperar entonces en un mensaje de cara al 28 de julio por parte de este gobierno? La verdad que no mucho, seamos sinceros. Se va a hablar de gasto público, se va a hablar de el pueblo, se va a victimizar muchísimo, ¿verdad?, la figura alrededor de la opacidad que ha tenido este Ejecutivo para dar muestras de claridad frente a las investigaciones por parte del Ministerio Público. No dudemos en la victimización este 28 de julio, no dudemos tampoco en la generación de empleos, no dudemos en las promesas de empleo y evidentemente tampoco no dudemos de las frases rimbombantes alrededor de el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo y todo con el pueblo. Lo ideal sería así un discurso de cara al 28 de julio donde se ponga de manifiesto la prioridad de prolongar un proceso de vacunación ante una cuarta ola, la prioridad desde la economía real para buscar mejores espacios dentro de la actividad privada para que generen empleo formal, sostenible, autosostenible, prolongado, donde las finanzas públicas provoquen reformas de corto y largo plazo. De corto plazo, por ejemplo, de una vez un fondo de estabilización fiscal de combustible 2.0, un fondo de estabilización fiscal alimentario, un fondo de estabilización fiscal que procure cambios dentro de la matriz energética. Se espera también esperaríamos también un discurso alrededor de la actividad privada, la inversión privada, de la reformulación o reperfilamiento del rol de la minería como factor, como motor de crecimiento y posterior desarrollo y bienestar económico. Se esperaría también el respeto de las instituciones, se esperaría también la promesa en firme de contar con más y mejores cuadros técnicos, se esperaría expulsar a todos aquellos asesores que han restado en este último año. En fin, se esperaría mayor claridad también a propósito del rol y el papel que tiene el Ejecutivo frente a acusaciones e investigaciones por parte del Ministerio Público. Pero también esperemos que las corvinas, como dice el vals, naden fritas en el mar con su limón. Espero sirva. Muchas gracias.